Buenas noches, Dios les bendiga. Eh, una vez más aquí estoy eh, para explicar, para enseñar cómo debemos hacer para recibir la salvación, cómo debemos hacer para poder estar con el Señor. Una vez más, Dios les bendiga y damos gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, Señor, bendícenos, enséñanos. Sé tú enseñándonos a través de tu palabra, de las Escrituras, Señor. Enséñanos el camino, Señor, que debemos seguir para estar un día contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor y por tu bondad. Sé tú enseñándonos a través de tu palabra, Padre eterno. Amén. Hermanos, muchos se preguntan por qué debemos cambiar, por qué debemos aceptar a Jesús. Primero, debo de aclarar esto. Dios no obliga a nadie. Tenemos libre albedrío para decidir si estamos con Dios o no estamos con Dios. Depende de cada quien si quiere tener la salvación o no. Porque muchos se sienten obligados y piensan que cuando se les empieza a hablar de las Escrituras, dicen, ay, ya empezó otra vez, ya me empezó a predicar. No, y no es así. La verdad, para aquellos que quieran adquirir este regalo que es la salvación, primero se les invita, si quieren aceptar a Jesucristo y arrepentirse de sus pecados, porque muchos dicen, yo creo en Dios, pero no se arrepienten. Siguen haciendo la vida que hasta ahora han llevado, una vida de, de, de salir cada fin de semana, de vivir en el engaño, en el pecado, y no se arrepienten. Para recibir la salvación, para recibir el regalo de la vida eterna, primero tenemos que arrepentirnos. Ese es el primer paso. Reconocer que nosotros somos pecadores y que no podemos por nosotros mismos cambiar nuestra situación. Porque hay muchos que se quieren arrepentir, pero a veces tienen pena, tienen vergüenza y no quieren aceptar que están mal. O a veces por los amigos. Dicen no. O tienen miedo a que se burlen de ellos. Y prefieren vivir en una mentira, en un engaño, que muchos caen. Pero el Señor nos da ese regalo, ese amor, esa salvación que Él nos ofrece, es a través de Jesucristo. El Señor, desde antes de que se fundara el mundo, Él ya nos había escogido para aquellos que quisieran arrepentirse. Él murió por todos y para todos, pero no obliga a nadie. Somos libres de servirle al Señor o no. Tenemos libre decisión, libre albedrío. Pero el primer paso para recibir, para aceptar el regalo de la salvación, es el arrepentimiento. Es el primer paso. Si uno se arrepiente de lo que ha hecho en la vida, que llevábamos, de pecado, de adulterio, de fornicación, primero tenemos que arrepentirnos para poder dejar eso. Como ya les expliqué, nosotros no podemos, por sí solos no podemos. Tenemos que aceptar a Dios para que Él nos pueda ayudar. Una vez aceptando a Dios, entonces Él viene. El Señor, desde antes de que naciéramos, ya nos conocía en el vientre de nuestra madre, porque Él nos creó. Pablo, cuando escribió a los Efesios, explica que Dios ya nos amaba desde antes. Dice, estoy leyendo la carta de los Efesios en el primer capítulo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, dice, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es decir, ¿por qué tuvo que morir el Señor? ¿O por qué tuvo que venir a rescatarnos? ¿Por qué tuvo que Él personalmente a rescatarnos de la condenación del infierno? Porque todos estábamos condenados. ¿Por qué? Porque pecamos. Antes del pecado, antes de que Adán pecara, en el jardín del Edén, nosotros, la raza humana, gozábamos de esas vestiduras blancas de la cual habla Apocalipsis 6, que tenemos vestiduras blancas. Vestiduras blancas significa limpio, significa pureza, no pecado, no es el pecado. Cuando Adán comete el pecado, hay una separación, nos separamos de Dios. Al separarnos de Dios, entra el pecado, por lo tanto, el adversario, que en este caso es Satanás, toma el lugar de Adán. ¿Por qué me atrevo a decir esto? ¿O por qué? ¿Dónde dice? En la Biblia, ¿dónde dice que Él tomó el lugar? Bueno, la Biblia dice en el Sermón del Monte, cuando Jesús está, cuando Él termina de ayunar, es el capítulo 4. Dice que el enemigo se le acercó, el adversario se le acercó y le ofreció todos los reinos de la tierra. Le dijo, leamos la conversación completa. Dice que después de haber ayunado Jesús 40 días y 40 años tuvo hambre, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Estaba tentando a Dios. Ahora les explico la razón por la que él quiso tentar a Dios en esta conversación. Jesús le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Si notamos, aquí hay una conversación, es la Biblia, solo la Biblia. Está mencionando los Salmos, Deuteronomio, y Jesús le responde. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús le está contestando con la Biblia en Deuteronomio 6:16. Después el enemigo le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Ya se dio cuenta que le ofreció todos los reinos? Primero debemos entender algo. Cuando el hombre fue creado, Dios le entregó todo, le dijo que cuidara y que se multiplicara y que señoreara en todo cuanto había en la tierra. El adversario había sido corrido del paraíso, el que está en el cielo. Había sido echado fuera. No tenía nada, no tenía poder. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que acá le está ofreciendo los reinos de la tierra? Obvio que está usurpando el lugar de Adán. No sé si me van siguiendo. No tenía nada, pero aquí le está ofreciendo los reinos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de dónde obtuvo esos reinos? Es lógico que Él los había usurpado. Entonces, habiendo el pecado, habiendo engañado a Adán y a Eva,
el hombre pierde la santidad. En ese momento es echado fuera. Génesis 3:15 ahí explica que el Señor los expulsa del Edén. Y hay una profecía donde dice que el adversario sería vencido por la simiente de la mujer. Es Génesis 3:15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Está refiriéndose al futuro venidero, a un descendiente de la raza humana que iba a venir a salvarnos. Pero como Jesús tenía que vivir una vida santa para poder rescatarnos y devolvernos la oportunidad de volver a estar con Dios, entonces el enemigo le ofrece los reinos terrenales, no el celestial. ¿Para qué? Para que cuando muriera Jesús tuviera el reino de la tierra nada más y no del cielo. Era necesario que Jesús muriera en la cruz. Por eso dice Efesios, Pablo nos explica, dice que Él murió y por su sangre somos nosotros limpios, somos limpiados. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En el versículo 11 del primer capítulo dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Dice, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Verdad que sí? Ahora, nosotros como hombres no podíamos ser salvos por nosotros mismos. Es por eso que el Señor tuvo que venir en forma de humano para salvarnos. ¿Cómo iba a suceder eso? Bueno, la Escritura enseña que alguien de la raza humana, siendo familiar cercano, podría rescatarnos. ¿Dónde dice eso? Levítico 25. Dice que un familiar que habla de la pobreza y se volvió esclavo, habiéndose convertido en esclavo de su deudor, entonces ya no podía salvarse por sí mismo, pero dice un pariente cercano. Vamos a leerlo, es Levítico 25. Del 47 en adelante, dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después de que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Dice, uno de sus hermanos no rescatará. Entonces, dice, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios le alcanzan. Dice, él mismo se rescatará. Está hablando metafóricamente para nosotros. En el tiempo aquel, en los tiempos antiguos, si usted debía algo, entonces si no podía pagar, tenía que irse con su deudor. Y después de eso, usted le servía por 7 años y después de servirle 7 años, entonces podría ser libre. En este caso, nosotros pecamos, podríamos decir, porque somos humanos de la raza humana. El hombre pecó, que es Adán, y por sus propios medios no le alcanzaba. Por lo tanto, el Señor Jesús tuvo que reencarnar y venir a la tierra y salvarnos y pagar el precio
que nosotros no podíamos pagar. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Que el Señor Jesús encarnó y vino a la tierra, porque hay muchas personas que no creen. Y entre más les hablas de las Escrituras, más se niegan a creer. Dicen, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo? Bueno, el Padre, nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, Él dio muchas profecías acerca de la venida de Jesús en el Antiguo Testamento. Y el profeta Isaías fue el que más explicó sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Juan, el apóstol, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué quiere decir? Que Él vino, Él nos creó, y como no podíamos salvarnos, entonces Él tenía un plan de redención para venir a salvarnos. Más adelante les voy a explicar. Ahora les estoy explicando cómo es que nosotros alcanzamos la salvación y por qué debemos de aceptarla. Entonces ya vino el Señor, nos rescató, ahora somos salvos cuando le aceptamos. ¿Por qué? La Escritura dice, aquí en este mismo capítulo de Juan, dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Aquí está la promesa, que somos hijos de Dios. Entonces pasamos a ser hijos del mundo a ser hijos de Dios. ¿Cómo? Aceptando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a aceptar? Haciendo la oración de fe, aceptándolo. El Señor Jesús en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta. La puerta en este caso es el corazón. Dice, si tú me abres, yo voy a entrar. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, nosotros primero tenemos que aceptar a Dios y dejarlo que entre a nuestra vida. ¿Para qué? Para que Él empiece a obrar en nosotros y nos empiece a transformar y hacer ese cambio en nuestro corazón. Él empieza a cambiarnos, a trabajar. El Espíritu Santo empieza a guiarnos, a recordarnos que no podemos, que no debemos de seguir pecando. ¿Para qué? Esa vida no nos conviene. Además, para obtener el regalo de la salvación, de la vida eterna, debemos mantenernos y firmes para poder mantener esa salvación que el Señor promete, que vamos a estar con Él. El Señor Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, con el Señor. Dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y luego en el versículo 6 de Juan 14 dice, y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué dijo eso? Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque, como ya les expliqué, Él nos vino a salvar. Él es el mediador entre los hombres y Dios. Él es el puente. Antes no podíamos a entrar a orar, no podíamos hablar con Dios. Teníamos que esperar hasta que los profetas nos enseñaran lo que Dios quería revelarnos. Pero ahora no. Ahora el Señor mismo nos enseña de tal manera que podemos entrar al trono de la gracia, dice Hebreos. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
Dice, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, esto pasa, o Pablo nos está hablando en la carta a los Hebreos, capítulo 1, que nos está hablando Jesús en estos tiempos a través de su palabra, de los 4 evangelios y las cartas que tenemos ahora. Como ya les expliqué, en el Antiguo Testamento el Señor nos venía dando señales de la venida de Jesús para rescatarnos de la condenación del infierno. ¿Cómo iba a suceder eso? A través de la cruz del Calvario, a través del sacrificio. Una vez que Jesús muere, cuando muere en la cruz, nosotros somos libres ahora. Todos aquellos que aceptan a Jesucristo, ahora somos libres de la condenación que era para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor mismo vino a decir que Él vendría y que Él nos resucitaría. Y que no solamente nos resucitaría, sino que nos daría vida eterna. El Señor, en el Evangelio de San Juan, en el versículo 37, en lo adelante del capítulo 6, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, vino a morir por nosotros, a rescatarnos. Ese era el mandato que recibió nuestro Señor, a morir por nosotros. Como ya les expliqué al principio, por nuestros propios medios no podemos, porque somos pecadores. Entonces Él tendría que venir personalmente. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Este es el regalo de salvación que nos está ofreciendo el Señor. Y que seamos como al principio. Ya les expliqué que antes de que Adán pecara, teníamos vestiduras blancas y podíamos estar con Dios, en presencia del Señor, en presencia de Dios. Ahora no podemos. Ahora estamos aquí en la tierra, pero un día, cuando nosotros muéramos a la carne, o en el arrebatamiento que está pronto a venir, entonces ahí vamos a estar con el Señor y seremos como al principio. Pero para esto nosotros tenemos que morir ¿a qué? Primero a la carne. Y tenemos que dejar las cosas malas que hacíamos antes. ¿Qué hacíamos antes? Pues muchas cosas malas que la carne le gustan. Le gustaba salir, bailar, divertirnos, irnos de parranda. Y las personas que les gusta el chisme también. La Escritura dice que la carne le gusta todo lo malo, entre comillas. Muchos dicen que no, que son cosas buenas y que tenemos que divertirnos, pero a Dios no le agrada eso. Como hijos de Dios, nosotros ahora, como les expliqué en Juan, que dice que aceptando a Jesús, pasamos a ser hijos del mundo a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que andar conforme a Dios le agrada en el Espíritu. Dice Pablo en la carta de los Gálatas, capítulo 5 y el versículo 16 en lo adelante, dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis.
lo que quisieres, dice. Es decir, el Espíritu Santo nos dice, por un lado, no lo hagas, pero la carne, que es el mundo, nos dice, esto es bueno para ti, está bien, no pasa nada, pero sí pasa. De esa manera no podemos estar delante de Dios, y cuando venga el día del arrebatamiento no podemos, el Señor no puede llevarnos porque somos pecadores, siguen pecando. Por lo tanto no puede llevarnos Él. Nosotros tenemos que estar firmes y mantenernos ¿en qué? En la santidad. Y tenemos que dejar todas estas cosas que el Señor nos está diciendo. Dice, pero si somos guiados por el Espíritu, dice, no estamos bajo la ley. Pero dice, manifiestas las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, el regalo de la vida eterna que el Señor nos está proporcionando a través de su muerte, que es la salvación de la vida eterna, no la vamos a heredar, aunque hayamos hecho la oración de fe. Pero si seguimos en los pecados, seguimos en la vanagloria de la vida, en el adulterio, fornicación, mintiendo, haciendo cosas, no podemos estar con el Señor, y cuando venga por nosotros, por lo tanto, no podemos irnos con Él, nos vamos a quedar acá. Y muchos en aquel día van a lamentarse, porque van a decir, ¿por qué no cambié? ¿Por qué no hice las cosas como el Señor quería? Ahora estuviera yo con el Señor, porque el Señor dice que va a venir y todo ojo le verá. Entonces, si seguimos haciendo estas cosas, no vamos a poder estar con Él, ni vamos a poder tener esas vestiduras blancas que el Señor nos ofrece. ¿Cómo sé que eso va a pasar? Bueno, Pablo, el apóstol, en la carta a los Corintios y capítulo 15 nos da una descripción de cómo vamos a hacer cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros y cuando ya estemos con Él en el cielo. Yo me pregunto, muchas personas ahora no nos creen. Y digo no nos creen porque cuando te preguntan se les explica, mira, esto es, y tienes que cambiar para que el Señor te empiece a transformar, empiece a cambiarte. Y cuando tú aceptas a Jesús, ya no eres uno más del montón, sino que ahora pasas a ser un hijo de Dios. La Escritura dice en la segunda carta a los Corintios y capítulo 5 y versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, el Señor mismo vino, nos salvó a través de su muerte, nos reconcilia con el Padre y ahora somos hijos de Dios porque le aceptamos. Ya les expliqué en el primer capítulo de Juan y versículo 12. Dice que todos aquellos que le recibieron y le aceptaron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, tenemos que cuidar esa salvación para que, lo que les voy a leer ahora, podamos estar con Dios en un futuro y ser como al principio cuando crió al hombre en el jardín del Edén sin pecado. Ahora no podemos estar con Él. Ahora el Señor nos habla a través de su palabra, nos enseña, nos guía. Y el Espíritu Santo, que es el sello de la redención, está con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Ahora se lo voy a explicar. Pero en este instante les voy a leer lo que en un futuro vamos a hacer cuando estemos con nuestro Señor. A mí me alegra, me da mucha alegría. Imagínense, ya no vamos a tener sufrimiento, ya no vamos a tener dolor. Dice que Él mismo va a quitarnos, a secar nuestras lágrimas. Él mismo va a estar con nosotros como al principio. Eso de verdad que me llena de alegría.
y por qué no, de emoción. Pablo nos explica cómo éramos al principio y cómo vamos a volver a ser a través del sacrificio de Jesucristo que Él vino a liberarnos, ¿verdad que sí? Entonces dice Pablo en la primera carta a los Corintios y capítulo 15, del versículo 51 hasta el 58 vamos a leer, dice: He aquí os doy un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ya escuchó que dice que nosotros los que morimos seremos resucitados incorruptibles. Debe de morir la carne primero. Y dice, nosotros seremos transformados. ¿Cómo seremos transformados? Bueno, esta carne que ahora tenemos va a desaparecer y vamos a ser transformados espiritualmente. No todos vamos a morir. Los que hayan quedado vamos a ser transformados. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Cuál es esto? La carne, el cuerpo humano. Dice, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuál es lo mortal? El hombre es mortal porque morimos, pero vamos a ser inmortales, como al principio. Dice, y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: soberbia es la muerte en victoria. ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Ya escuchó que la muerte, que el pecado, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya entendió? ¿Ya va entendiendo? Dice, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No trabajamos en vano. Porque todo el sacrificio que ahora hacemos, que padecemos, que la gente nos rechaza por ser cristianos, porque quiero que sepan que mucha gente dice, es que todos somos hijos de Dios, y no es así. Ya les expliqué al principio que solo aquellos que reciben al Señor nos da la potestad de ser hijos de Dios. Entonces usted se ha de preguntar, ¿y entonces los que no aceptan a Jesucristo, hijos de quién son? Así es, hermanos. La Biblia dice que antes de que no aceptemos a nuestro Señor somos hijos del diablo. ¿Por qué? Porque hacemos las obras del diablo. Eso les dice nuestro Señor Jesucristo a los hebreos en la época. Dice, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no hacen las obras de Dios. Si me amaras a mí, harían las obras de Dios. Porque dicen ellos que son hijos de Abraham. Pero quiero que sepan que la Biblia dice en Romanos que no todo aquel que es nacido de Israel es israelita, sino aquel que es circuncidado en el corazón. Es un tema muy largo, podría explicárselos en otro día, pero cuando gusten leerlo está en la carta de los Romanos, capítulo 2 y 3 y 4, ahí explica claramente. Ahora, nosotros ahora en estos tiempos, ya como cristianos debemos estar siempre firmes. ¿Por qué? Porque dice que nuestro trabajo no es en vano. Porque un día tendremos recompensa. Ahora no, ahora pues, padecemos. Tenemos sufrimientos, tenemos dolores, nos enfermamos, nos agarra gripa, nos agarra enfermedades. Claro que sí, porque estamos aquí en la tierra. Y entonces, pues estamos, por lo tanto estamos, prestos a enfermarnos también. Y vamos a tener aflicciones, porque muchos dicen, ya eres cristiano, ya no te vas a enfermar. ¿Y saben qué? Sí, eso sí dice la Biblia en Éxodo.
Dice que si nosotros somos atentos a la voz de Dios y si somos obedientes al 100%, no conoceremos enfermedad. Cuando usted puede leer, es Éxodo 23, del versículo 23 en lo adelante. Ahí dice, seremos benditos en nuestra entrada, en nuestra salida, seremos benditos en nuestras aguas. Dice, y que no conoceremos enfermedad si somos obedientes. Pero pregunto, ¿quién es obediente? Todos desobedecemos. ¿Por qué? Porque nadie obedece, nadie. Es por eso que el Señor nos tiene tanto amor, tanta misericordia en Él. Dice en las Escrituras, en Lamentaciones, dice que sus misericordias son frescas cada mañana. Ahí dice. Por lo tanto, el Señor nos perdona. Cuando vamos a Él, y Señor, perdóname porque pequé. No quise hacerlo, Señor. Y ahí estás orando, estás suplicando. Estás, Señor, perdóname. No quise hacerlo. Entonces, para concluir con esto, dice Jesús, a través de las aflicciones que el mundo tendría que tener, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Cómo lo venció? A través de la muerte en la cruz del Calvario. Él venció a la muerte. Él murió por nosotros. Él dio su vida por mí, por ti y por todos los que le acepten al Señor. Después que aceptamos a Jesús, en automático estamos adquiriendo ese regalo que Él nos ofrece. El regalo de la salvación de la vida eterna, dice. Ahora que somos salvos y hemos adquirido ese regalo de amor, que es la salvación, debemos esforzarnos más para alcanzar la vida eterna y no perderla. Porque muchos, como ya les expliqué, dicen, ya somos salvos, no hay problema. Sí, vamos a darle, vamos a vivir, dicen, y después nos arrepentimos y el Señor nos perdona. Claro que sí, Dios nos perdona. Pero ¿qué pasa si mañana viene el rapto de la iglesia y tú sigues pecando? Te vas a quedar, no vas a irte. Lamentablemente te vas a quedar aquí. ¿Con quién? Con los pecadores, con los que hicieron maldad. Y nosotros, cuando estemos con el Señor, vamos a estar ahí en el cielo, porque esa es la verdad. Vamos a estar con Él. Y los que están aquí en la tierra, pues van a sufrir. Muchos han de preguntarse, ¿y qué vamos a sufrir? Bueno, la Biblia dice que el anticristo va a gobernar aquí, el hijo del diablo. Y van a estar bajo su yugo. Y después va a haber dolor, llanto, tristeza. Y muchos van a lamentar y van a decir, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no escuché el regalo que Dios me ofreció cuando Él vino, cuando aún todavía estaba su iglesia aquí en la tierra? Dice el Señor en los Salmos. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te existes en manera alguna de hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Es decir, después que vayamos con el Señor, vamos a regresar acá otra vez. Pero va a ser todo nuevo, va a ser diferente. Ya no va a ser como antes. Ahora, ¿cómo sabemos que el Señor dio su vida por nosotros? ¿Y cómo es que sufrió tanto para que nosotros, sus hijos, alcancemos este regalo? ¿Y cómo es que el Señor sufrió? Pónganse a pensar todo lo que Él sufrió. Nunca se olviden de eso. Ahora estamos libres y podemos andar caminando. Pero alguien ya dio su vida por nosotros. Y podemos estar libres. ¿Libres de qué? De la condenación. Libres de las garras de Satanás. Porque cuando tú aceptas a Jesucristo, el enemigo no te puede tocar. Manda tentaciones, claro que sí. Te manda pensamientos. Pero tú como hijo de Dios las puedes soportar. Como el escudo de la fe. Efesios 6, del 10 en adelante. Dice que dice, por lo demás, amados míos, dice, fortalecerse en el Señor y en su fuerza.
Dice, y sobre todo ponerlos el escudo de la fe, la armadura de Dios. Pero antes de que eso sucediera, el Señor tuvo que morir para que el Espíritu Santo viniera a la tierra. Esa es la promesa. Nuestro Señor, con tanto amor y con tristeza, porque debemos entender esto. Si el Señor fue hecho a imagen y semejanza de nosotros también, porque en su divinidad era hombre y en su divinidad era 100% Dios también. Por lo tanto, Él sabe lo que el hombre sufre aquí en la tierra. Dice Hebreos, la carta a los Hebreos en el capítulo 4. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Se está refiriendo a Jesús. Fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso tiene misericordia de nosotros, porque Él entiende lo que nosotros pasamos. Pero tenemos que refugiarnos en Él para no pecar, porque muchos lo hacen deliberadamente y eso no es así. Dios no te puede salvar si tú estás pecando deliberadamente. No puede. ¿Por qué? Porque el Señor aborrece el pecado. No al hombre, sino al pecado. Porque somos sus hijos. Cuando nuestro Señor Jesús vino a la tierra y los profetas habían profetizado acerca del sufrimiento que Él tenía que padecer por amor a sus hijos, por amor a nosotros. El profeta Isaías escribió, es el Espíritu Santo hablando a través del profeta. Isaías 53 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Escuchó? De todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, la vida de Jesús, en expiación, es decir, en sacrificio por el pecado, dice que verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Déjenles explico algo acá. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién quedará satisfecho? El Padre, claro. ¿Por qué? Porque el pago de nuestros pecados, el Señor Jesucristo iba a recibir toda la ira, todo el castigo que era para nosotros. Pero por amor, Jesús dio su vida por nosotros. Y ahora nos ofrece ese regalo de salvación, de la vida eterna. Ahora, ¿pueden entender el dolor y el sufrimiento que Jesús pasó, que nuestro Señor sufrió en ese instante en la cruz? Nosotros, cuando nos gritan o insultan, ¿qué decimos? Queremos desquitarnos, decimos, no, tú me la pagas. ¿O no es así? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque somos así. El ser humano es así. Ahora imagínense todo lo que Jesús pagó por nosotros, aunque lo golpearon, lo torturaron, lo escupieron, y por si fuera poco le colocaron una corona de espinas. Y todo, ¿por qué? Porque no somos obedientes, porque un hombre pecó, Adán, no escuchó la voz del Señor. Es por eso que ahora nosotros debemos mantener firme
y dar gracias a Dios por el grandioso regalo de la vida eterna que Jesús nos da. Porque como seres humanos no podíamos pagar el rescate de la salvación, porque somos pecadores y por eso es que Dios vino personalmente a salvarnos. Nuestro Señor en su amor le dolió que el hombre pecara. Él no podía cambiar lo sucedido con su poder, porque sería injusto. Y no podía cambiar la suerte del hombre. ¿Por qué? Porque si Dios actuara así, entonces sería injusto delante de su decreto. Es por eso que hizo caer toda la condenación en un sustituto que surgiría de la descendencia humana. Ya les expliqué al principio, Génesis 3:15, dice, de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente, habría dos que iban a tener una lucha por la raza humana. La de la serpiente es lógico, es el adversario, Satanás, pero de la simiente de la mujer es Cristo que iban a ser. Ese hombre no traería en sus manos las argollas de la muerte, siendo inocente e incontaminado en su naturaleza. Como representante de la raza humana enfrentaría a Satanás y lo vencería en la cruz del Calvario. Les leí al principio Levítico que alguien alguien de la familia de la raza humana cercana a nosotros podía rescatarnos, un familiar, es decir, Jesús. Por eso fue 100% hombre y 100% Dios en su divinidad. Dice, después de triunfar en esa batalla, probando que el amor es más fuerte que el egoísmo, que la verdad es más fuerte que la mentira, que la humildad es más fuerte que el orgullo, el fiel sustituto levantaría las manos victoriosas, no para saludar y decir, ¡hey, ya vencí! No, eso no es así. Sino para tomar de las manos de la humanidad esclavizada la copa de la condenación. En sí, Dios sorbería así el cáliz de la eterna muerte por amor a nosotros, por sus hijos. Ya les leí Isaías 53, que Él debía de morir por nosotros y que Él iba a recibir el castigo del Padre y que ahora a través de ese sacrificio nosotros nos da el regalo de la vida eterna a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué dice que Él sorbería el cáliz de la eterna muerte? Por amor a nosotros. Apocalipsis capítulo 1 versículos 17 y 18 dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, es decir, Él venció la muerte porque resucitó al tercer día. En Mateo 27 pueden leerlo. Ese inmenso sacrificio que Jesús hizo en la cruz abriría a los seres humanos la oportunidad de ser redimidos, volviendo a los brazos del Creador, del Padre amoroso, Padre eterno, juntamente con el dominio perdido. ¿Cuál dominio perdido? Al principio les expliqué que Satanás había usurpado el lugar ¿de quién? De Adán. Pero Jesús, a través de su muerte, recuperaría otra vez el dominio que Adán había perdido. Jesús dijo en Mateo capítulo 18 versículo 11, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué perdimos? La libertad. Pero a través de la muerte de Jesucristo, ahora nosotros somos libres. Ahora podemos decir, gracias Cristo por tanto amor, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Qué hermoso, pero qué dolor al mismo tiempo. Recordar todo lo que el Señor tuvo que pasar por nosotros. Y nosotros no queremos cambiar, seguimos aferrados al pecado, seguimos aferrados a divertirnos, a irnos para allá, y que la amiga y que el amigo, y las mujeres y los hombres cometen adulterio, engañan al marido, engañan a sus esposas. Así no podemos alcanzar la salvación. Eso no es posible. Simplemente no es posible. ¿Se imaginan en ese momento que el Señor está diciendo de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente, pero de la simiente de la mujer nacerá un sustituto para salvar, para que yo los pueda salvar?
¿Pueden imaginar en ese instante la hueste celestial escuchando la revelación del Eterno? La hueste significa los ángeles, todo lo que está allá. Por un instante pensemos que ellos estaban indagando quién sería ese sustituto. Es decir, vamos a pensar y que ellos estaban ahí averiguando, ¿quién va a ser? ¿Quién es? ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo es posible? Dios mirándolos, ahí les dijo con una sonrisa amorosa, ahí en Génesis, el Señor les dijo, yo seré ese hombre, mi espíritu reposará sobre una virgen, según Isaías 7:14. En ella será engendrado un hijo santo, ese joven será divino y humano, en su humanidad él será sumiso y en la divinidad que él habitará. Los redimidos verán en él al Padre de la eternidad, el Creador y Redentor y el Rey de los Reyes. Su nombre será Yeshua, Jesús, nombre hebraico que traducido significa el Eterno salva. ¿Por qué dice que en él verán? En él verán al Padre de la eternidad, al Creador y al Redentor. ¿Por qué? Jesús un día estando con sus discípulos, dice que él era el Padre y él eran uno. Eso dice Juan 17. Aquí lo tengo listo. Es el Señor Jesús orando por sus discípulos y por la humanidad. Empieza es todo el capítulo 17 en sí es una oración, pero en el versículo 15 dice, desde el 13 vamos a leer, dice, pero ahora voy a ti y hablo a esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío, yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Por eso dice que verían al Padre. Quizás muchos han de decir, ¿cómo es que es así? ¿Y por qué estás tan seguro que eso dice? Bueno, Isaías dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Lo que les leí al principio era parafraseando para que lo entendieran mejor. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilatados de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9, versículos 6 y 7. De este modo, asumiendo la naturaleza humana, es decir, Jesús, Dios podrá pagar el alto precio del rescate muriendo en lugar de los pecadores, de nosotros. Eso es lo que Isaías escribe en Isaías 53, 10 y 11. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. No sé si han leído alguna vez el Evangelio.
donde Jesucristo está crucificado, está siendo crucificado, y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? No es que lo abandonó, sino que Dios no puede ver el pecado. Por eso se apartó en ese momento, porque estaba recibiendo toda la ira del Padre, que era para nosotros. El Hijo lo absorbió, es un sustituto, ya les expliqué al principio, anteriormente. Dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Es decir, Jesús tendría que venir él mismo y ser castigado por el Padre mismo para poder nosotros ser salvos. Pablo lo confirma en Filipenses, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, del 5 al 9. Les expliqué que a través de Jesucristo veríamos al Padre. ¿Cómo sucedería eso? También Pablo lo explica. Todo está escrito, todo está escrito. No se dejen llevar por personas que les vienen diciendo: miren, yo les traigo el mensaje, yo soy el ungido de Jehová, yo soy esto, yo soy aquel, y traigan sus ofrendas, traigan esto, y entre más des, vas a ser más bendecido. Mentira, eso no es verdad. La bendición viene a través de la obediencia de su palabra. Cuando tú eres obediente a la voz de Dios, el Señor te manda bendición. Y no estén esperando solo dinero, porque no habla de dinero. Habla de salud, habla de tus hijos, habla de todo lo que tú hagas. Pero tienes que ser obediente. No por un charlatán que te viene a decir: dame esto, dame aquello. No. Abran los ojos. Comprendan y entiendan que Dios nos dejó muchas enseñanzas en su palabra. Lean las escrituras, aunque sea un poquito por acá, un poquito por allá, renglón sobre renglón, mandato sobre mandato, dice Isaías 28. Léanlo, ahí dice. No es todo. Muchos dicen: me leí la Biblia, la he leído 3 veces, pero no la entienden. La leyeron como un libro más. Y la Biblia es sagrada, tiene muchas promesas. Hay más de 30,000 promesas de Dios que tiene para nosotros. ¿Cómo las vamos a comprender si no la leemos? Si no la comprendemos, somos flojos por naturaleza. El Padre dice que en Él veríamos al Hijo, y en el Hijo veríamos al Padre. ¿Por qué? Porque dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando ves a Jesús, ves al Padre. Cuando ves al Padre, ves al Hijo. Es decir, ellos son uno. Mucha gente no lo comprende porque no quiere comprender. Y lo digo con todo respeto. Mucha gente prefiere las imágenes, prefiere adorar estatuas que son hechas de yeso, que son hechas de madera, de piedra. Y dicen: mi Dios eres tú, y a ti te sirvo, y se arrodillan. Y lo digo con respeto. Yo también fui católico en mis años, en mi niñez. Incluso yo fui monaguillo de niño. Pero ¿saben qué? Nunca me sentí lleno, nunca me sentí satisfecho. Porque sentía que algo no andaba bien, algo no estaba correctamente. Y el Señor dice en Jeremías que
que aquellos que adoran las imágenes en el día de su aflicción, que los busquen a las imágenes, a ver si en verdad ellos los van a librar. Y espero que no se sientan ofendidos porque no estoy diciendo nada que no esté escrito. No lo digo por mí. Dice, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Se está refiriendo a las imágenes, a los dioses ajenos, a los dioses paganos. Dice, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas. Ahora, muchos han de decir, pero se está refiriendo al pueblo de Dios, a sus reyes, a sus sacerdotes. No. ¿Por qué entonces cuando citan Primera de Pedro, donde dice que somos reyes y sacerdotes, todos celebran, somos reyes, somos sacerdotes, y lo que dice acá no lo aceptan? Es lo mismo, van de la mano. Dice, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos y sus reyes, sus príncipes y sus sacerdotes y sus profetas. Que le dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, ¿por qué me volvieron la cerviz y no el rostro? Y en el tiempo de la calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están sus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfiáis conmigo? Todos vosotros prevaricáis contra mí, dice Jehová. Es decir, ¿por qué todos se enojan conmigo? ¿Por qué pelean conmigo? ¿Por qué me dan la espalda? Muchos así estamos ahora. Por eso no entienden las promesas de Dios, porque no queremos entender, no quieren ver, no quieren comprender que vienen tiempos difíciles, porque no leen. Dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo lo van a conocer? Si prefieren ver novelas, si prefieren ver el fútbol y no aprovechan la oportunidad que el Señor nos está dando, el regalo de salvación, el regalo de la vida eterna. Ahora el Señor no quiere esclavos. Hay tiempo de refrigerio también. Todo tiene su tiempo, dice la Escritura, Eclesiastés, capítulo 1, ahí dice, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todo. Pero ¿cuánto tiempo le regalan a Dios? O le ofrecen, no es un regalo, sino que ¿cuánto tiempo le ofreces a Dios? El Señor también merece tiempo, como nosotros. ¿No es lo justo? ¿No es lo justo que el Dios del universo, el creador de todas las cosas, el que dio su vida por ti, por mí y por aquellos que le recibieron, no merece que le alabemos y decirle en la mañana, gracias Padre, gracias Espíritu Santo, gracias por el regalo maravilloso de permitir abrir mis ojos y poder ver tus maravillas, gracias Padre? Vas en el trabajo, vas al autobús, gracias Señor. ¿Cuántas veces le das gracias al día? Queremos todas las cosas, estamos como el asadón, para nosotros, para nosotros, para nosotros, ¿y para Dios qué? Cuando estamos bien, ni gracias le damos, porque estamos bien, el corazón está alegre. Y cuando está afligido, ahí estamos, Señor, perdónanos, perdónanos. Y Dios es misericordioso y nos perdona y nos ayuda. ¿Y qué hay cuando están alegres? ¿Por qué no le dicen, Señor, estoy contento, gracias? Señor, mira a mi hija, salió de la universidad, gracias. Mira a mi hijo, tiene una buena profesión, gracias, Señor. Apuradas mentes le dan gracias. Y eso, a ver si le dan gracias. ¿No es lo justo que nosotros le alabemos al Señor? ¿No es lo justo? Queremos la vida eterna, pero no queremos pagar, no queremos sacrificio. No, eso es para ellos. Yo soy hijo del gran rey, yo soy hijo de... Sí, somos hijos del gran rey porque lo dice la Biblia. Pero tenemos que darle a Él también adoración, alabanza.
cantarle. ¿Estás alegre? Dice, cante alabanzas, dice el Señor en Santiago. Recuerden que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieras, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conoceréis. Y le has visto. Juan 14, 6 y 7. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. No creía, viendo a Jesús. Cuando las Escrituras dicen que Jesús vendría, que Él haría el pacto de la promesa. Jeremías 31, del 31 en adelante, dice, he aquí haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con la casa, con sus padres que me dejaron. Dice, no, este pacto será diferente, dice. Se los voy a leer para que no digan que nada más les estoy diciendo y no es. Dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Ahora, ¿dónde se cumple esta profecía? Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. Y ellos conocían las Escrituras porque las conocen desde niños. Deuteronomio capítulo 6 dice que les repetirás las Escrituras al salir de tu casa, al caminar, al regresar, en la cena, al levantarte, y las atarás en el cuello, dice, para que me recuerden. Por lo tanto, ellos sabían de esta profecía. En Mateo 26 y versículo 26 se cumple esta profecía. Dice Jesús, está hablando Jesús. Dice, mientras ellos comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. En el Antiguo Testamento, ¿quién está hablando? El Padre, Jehová de los ejércitos. Pero en el Mateo 26, ¿quién está hablando? Jesús. Se está cumpliendo esa profecía, donde dice, todos serán enseñados por mí, y nadie dirá más, aquí, allá. No, yo seré mismo, dice. Felipe lo sabía, y todavía le pregunta, le dice, Señor, dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús tuvo que venir y enseñarnos, caminar con sus discípulos en medio del pueblo, y aún así le crucificaron. Pero ¿qué pasó en ese mismo tiempo? Unos días antes, oh sana, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, y todos alabándole. Y tiempo más después, ellos mismos le crucificaron. Así estamos muchos ahora en estos tiempos. Vas a la iglesia el domingo y Señor, aleluya, y qué bien que le adores. Pero sales fuera de la iglesia, adentro de la iglesia, eres el santo. Todo, y fuera eres el mil máscaras. ¿Cómo es eso? No, tienes que alabarlo, adentro y fuera. Así como eres en la iglesia, eres afuera. Y como eres en tu casa, tienes que ser en todo lugar.
Que te digan, ahí viene el hermanito, ahí viene el cristiano. Bendito Señor, que nos digan cristianos. Qué bueno, porque se dan cuenta que somos diferentes. Y aparte tenemos el regalo de la vida eterna, que ellos no lo tienen, porque no lo conocen. Dice Juan, aquí, cuando respecto a la promesa del Espíritu Santo, dice, este es en Juan 14 y versículo 15 en adelante, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aquí está refiriéndose al Espíritu Santo que iba a venir. Cuando la iglesia se vaya en el arrebatamiento, ya no va a estar acá. Ya no. Entonces hay aquellos que no lo recibieron, que no aceptaron, van a lamentarse. Pero nosotros que le amamos, ahora tenemos la oportunidad de recibir este regalo de la salvación, de la vida eterna. Así que si alguien te pregunta, ¿cuál es la razón por la que debo cambiar? ¿Cuál es la razón? Pues la razón es porque aceptando a Jesucristo, primero tendremos el perdón de nuestros pecados, de cualquier pecado que hayamos cometido. Y la otra es que estaremos con Él para siempre, con Él en el cielo. Hermanos, reciban ese regalo de la salvación que Dios nos regala con tanto amor. Y no echamos en saco roto las palabras de nuestro Señor y dejemos escapar este maravilloso regalo que el Eterno nos regala. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué? Porque de tal manera nos amó Dios, dice su palabra. De tal manera nos amó, que aquel día que Adán pecó, el Señor lloró, sufrió con nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, yo les invito a que le entreguen su corazón al Señor, para que, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, que nuestro trabajo no es en vano, porque algún día estaremos con Él. Dice que le veremos cara a cara tal como es Él, como al principio, cuando Adán se paseaba con el Señor en medio del jardín del Edén. Y así tenemos ahora nosotros, solo que ahora estamos en la tierra, pero un día estaremos con el Señor y le miraremos y estaremos en el lugar donde Él tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Él hará cielos nuevos, tierra nueva, y estaremos con Él. Todo está escrito en su palabra.
Muchos dirán, ¿y dónde está escrito? En Apocalipsis, luego se van a Apocalipsis. Sí, ahí está el libro de la Revelación. Pero también están escritos en el Antiguo Testamento. Isaías 65 y versículo 17. Ahí está escrito antes que en Apocalipsis. El Nuevo Testamento es solamente un recordatorio de lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento. Con esto voy a terminar y explicándoles esto. Dice, porque he aquí yo crearé cielos nuevos y nueva tierra, y de lo primero no habrá más memoria, ni vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ellos voz de lloro ni voz de clamor. El Señor, cuando regresemos otra vez, dice que Él mismo también va a enjuagar nuestra lágrima. ¿Dónde está escrito? Apocalipsis, claro, ahí dice también, pero también está en Isaías. Al principio les dije que Isaías era el que más había hablado de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte, a todos los pueblos, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y después la promesa dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿No el velo se rompió? Se rasgó cuando resucitó, cuando murió Jesucristo, se rasgó, dice, y destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Estoy leyendo Isaías 25, del 6 al 8. Ahí está escrito. Todo está escrito. Hermanos, reciban el regalo de la salvación, de la vida eterna. ¿Cómo? Haciendo una oración, la oración de fe. Puedes orar ahorita conmigo y recibir al Señor. Dice, aquí yo estoy a la puerta. Toco, y el que me abre, entraré y cenaré. Él cenará conmigo y me sentaré a su mesa. Está hablando de tu corazón. Ábrele tu corazón y dile, Señor, perdóname si he pecado y si he andado en otros caminos que no son los tuyos. Te pido perdón, Señor, porque soy pecador y me he desviado. Te ruego, Señor, que me perdones en esta noche. Te entrego mi corazón porque he hecho lo malo delante de tus ojos, Padre. Perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y desde hoy para siempre quiero servirte, Señor. Quiero que tú seas mi Dios y mi Salvador y mi Redentor. A ti, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, por este regalo, por esta oportunidad de salvación de la vida eterna. Gracias por tu amado Hijo, por nuestro Señor Jesucristo, el amado del cielo. Sí, gracias, Padre. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta otra oportunidad.